Aribel, pues muchas gracias por todo el recorrido que nos has dado, por contarnos toda tu experiencia en la Comisión de la Verdad y en el campo, sobre todo que es muy valioso saber en la práctica cómo está ocurriendo todo esto. Y bueno, para mí hay 4 puntos que me interesaría mucho saber. Entonces, el primero es, dado la temporalidad que tú comentaste del decreto, ¿no? Presidencial, o sea, se va el presidente, entonces ya el decreto, por decirlo así, queda sin efecto. Entonces, ¿qué posibilidad ves tú que el delito de lesa humanidad se incorpore por fin al Código Penal y, por ejemplo, o delitos de guerra, y, por ejemplo, aunque no esté el presidente López Obrador fungiendo como presidente, pues pueda seguir este trabajo también de resolver los hechos, ¿no? Gracias. Pues mira, para serte honesta, desde las comisiones de la verdad no se ha planteado, digamos, con el enlace legislativo con el que cuenta la Secretaría de Gobernación también, el tema de los crímenes de lesa humanidad como tal, o los crímenes de guerra. No hemos llevado a cabo el planteamiento. La verdad es que no ha sido necesariamente lo más fácil y lo más terso nuestra relación, por ejemplo, con las fiscalías, con la de Omar sí en Ayotzinapa, pero esa es una muy buena, una relación muy estrecha, pero con el Poder Judicial, por ejemplo, no ha sido necesariamente fácil. Entonces, digamos como que todas esas energías han encauzado a poder desatorar más bien esos, esos vicios que también, la verdad, están fuertes en el tema del Poder Judicial, por ejemplo, porque imagínate, ni siquiera estaba como desaparición forzada el delito en la fiscalía, lo tenían como secuestro. O sea, la verdad es que sí fue empezar desde cero para que pudieran establecer el tipo penal de la desaparición forzada en la carpeta, bueno, y en la averiguación previa, que es la que tiene en este caso, en este momento, el fiscal Omar en su escritorio. Entonces, no te voy a mentir, no hemos hecho el planteamiento. Sin embargo, pues sí, como comentábamos hace rato, pues un poco la tarea del Ejecutivo es desahogar esta parte de la verdad, la reparación, las garantías de no repetición, un poco el tema de la justicia. Por supuesto, somos coadyuvantes, el propio presidente ha mandado, bueno, ha invitado a las sesiones de la comisión tanto al presidente, ministro del Consejo de la Judicatura, el doctor Arturo Saldívar, como al fiscal general Gertz Manero a las reuniones. Ellos han mostrado su comprensión y su apoyo y están también en el barco. Pero bueno, digamos que ese aspecto sale un poco del Ejecutivo. El presidente es muy respetuoso también en el tema de los poderes. Pero sí creemos que una vez que la Comisión de la Verdad, las comisiones de la verdad puedan presentar sus informes, tanto el tema de justicia con las fiscalías y con el Poder Judicial debe de seguir caminando. Muchos ejercicios de las comisiones de la verdad se han ido como hasta en etapas, o sea, como que termina, digamos, el informe más político, el informe de la verdad, el informe más institucional, y continúa, por supuesto, por ejemplo, el tema de víctimas. Ese sí tiene que continuar. El tema de las reparaciones, porque bueno, ese es un tema que se tiene que ver caso a caso y son muchos casos. Entonces, se está haciendo una propuesta de plan de atención victimal, con tabuladores, tenemos en este momento los delitos que, bueno, podrían conformar lo que comentabas, el tema de lesa humanidad, que es tortura, desaparición, detención arbitraria y prisión política. Prisión política es difícil porque no existe como tal, no es un tipo penal, pero sí se está haciendo como un trabajo extraordinario por que las tres violaciones graves a derechos humanos, que son bueno, tortura, desaparición y ejecución extrajudicial, pues sean reparadas de una manera pues más específica, preferencial, revisando el tema de tortura sexual. Entonces, los esfuerzos están encaminados ahí, no hemos planteado el tema desde el legislativo. En el legislativo nos hemos aplicado más en el tema de la ley de memoria, por ejemplo. Eso.
Sí, es que más bien a lo mejor tal vez la primera pregunta debió de haber sido, o sea, si ustedes tienen visto que o previsto que se haga algún tipo, o sea, que también se efectúe algún tipo de proceso judicial para lograr la responsabilidad penal, porque, o sea, sí entiendo el enfoque a las víctimas, está bien, pero finalmente, ¿quiénes son los responsables de todo esto físicamente? O sea, ¿quiénes han sido los autores materiales, intelectuales, etcétera? Sí, por supuesto. La verdad es que han ayudado mucho, por ejemplo, los testimonios de los colaboradores eficaces, que es algo que el decreto establece, al menos en Ayotzinapa, pues de personas que participaron en la desaparición. Sí, eso nos ha ayudado mucho con el tema de los autores materiales, por ejemplo, pero tienes razón. El tema de los autores intelectuales y las responsabilidades de los servidores públicos que estuvieron involucrados, pues nosotros en los trabajos de la comisión, digo, no puedo así ahorita adelantarles así tantote, pero sí puedo decir que hemos llegado a muy altos niveles y decirles que pronto vamos a tener noticias en ese tema. La instrucción, insisto, la instrucción presidencial ha sido no solapar absolutamente a nadie, no ser cómplice de ningún tipo de personaje, pero sí puedo decirles que al menos que esta cuestión en particular Ayotzinapa, sí se conocía y sí habrá responsabilidades de muy altos niveles. Eso es un hecho. Y por el otro lado también, bueno, es que la cuestión de la tipificación de delitos de lesa humanidad, delitos de guerra, ahorita que estamos precisamente en transición, sería interesante porque pues la mayoría del legislativo es de Morena, si no me equivoco, ¿no? Entonces finalmente ellos podrían pasar por fin, digamos, los cambios en el Código Penal necesarios para que quedara el delito y se pudiera así seguir la investigación y persecución del delito, porque, bueno, y sobre todo también que está la otra cuestión un poco un lado más crítico, ¿no? Que también se dice que cuando, por ejemplo, se centra mucho en la reparación del daño a la víctima sin haber probable responsable penal, hay como una especie de compra de la víctima, porque es como un intento de, ok, ¿cuánto necesitas? O sea, sí, y olvidémonos del hecho de lo demás, porque finalmente, pues un juicio penal sí, digamos que destapa más sistemáticamente pues la documentación, las testimoniales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tal vez sería interesante buscar o que de alguna manera también se diera paralelamente el proceso penal, no sé, ¿tú qué opinas? Sí, por supuesto. La verdad es que tristemente tienes razón, sobre todo en el caso de Ayotzinapa, pues que es el más cercano, que además, digo, ya existió o ya se bueno, sucedió, digamos, en el momento en el que estos conceptos estaban ya en el marco normativo, ¿no? El tema de la reparación, guerra sucia, bueno, era muy distinto, incluso se manejaban otros términos, así, pero bueno, en Ayotzinapa sí pasaba así, incluso nosotros tenemos el, el, pruebas, pues, de que en el gobierno del presidente Peña Nieto llegaban con cheques, o sea, sí a decirles, eso, ¿cuánto cuesta? ¿No? Y eso es horrible, es terrorífico. La verdad es que aquí, en el tema de Ayotzinapa, no se ha presentado ningún tipo de reparación. Por supuesto, sí a las víctimas indirectas de los estudiantes ejecutados, heridos, y el tema, por ejemplo, de el otro camión que iba de los jóvenes que venían del campo de fútbol y eso. Porque esos procesos judiciales, pues sí están abiertos, sí es un hecho que hubo una ejecución extrajudicial, o sea, sí es como distinto el mecanismo, pero para los papás y madres de jóvenes desaparecidos no ha habido como tal una reparación, no se ha ofrecido tampoco, estamos también conscientes que hasta que haya una resolución judicial, como lo establece la Ley General de Víctimas, pues habrá ese tema. Y además los papás pues no han planteado nunca
pues esa posibilidad, ni los representantes. Nosotros ayudamos, pues, por ejemplo, en el tema de salud, en los derechos de atención y asistencia que tienen como víctimas, pero no como tal en reparación. Y en Guerra Sucia, híjole, en Guerra Sucia es súper interesante porque ahí la dinámica es muy distinta. La verdad es que la mayoría, no voy a decir todos, la gran mayoría de los sobrevivientes, por ejemplo, conciben la reparación un poco distinto a cómo se conoce, insisto, hoy en día, ¿no? En términos monetarios, económicos, por supuesto, muchos sí te dicen, oye, perdí mi patrimonio, no pude trabajar cierto tiempo mientras estuve preso, mi familia gastó mucho, por supuesto, eso es elemental en el tema de la reparación, pero la mayoría es más como el tema de la memoria, quieren publicar sus libros, sus escritos, quieren, ¿sabes qué pasa mucho también? Ellos ven como un acto de reparación mucho, cambiarle el nombre a las calles de los perpetradores, ¿no? Lugares que nombramos como si fueran héroes y eso cuando eran unos criminales, o sea, ese tipo de cosas es mucho el planteamiento que es en Guerra Sucia y eso es bien interesante porque sí nos hace repensar, creo también, o sea, insisto, esto ha sido una curva de aprendizaje muy intensa, pero sí nos hace repensar el modelo de atención a víctimas, que no funcionaba como se hizo en gobiernos pasados, que lo voy a decir así de duro y de terrible, pero se los juro que así era, que administraban el dolor de las víctimas. Y eso creo que ni sirve, ni es reparador, ni funciona. Y eso pasaba, no se les daba acceso a la justicia, no tenían justicia nunca, pero se intentaba comprar con dinero y pues no hay dolor, creo que valga ninguna cantidad de dinero. Mi otra pregunta es en el marco de las comisiones de la verdad, no sé si tú sepas o si hay posibilidad también de que los casos como Acteal o el Charco también se investiguen en este marco. Acteal no, porque Acteal es del 97, si no me equivoco, y el proceso como lo hablábamos, es el periodo de tiempo es del 65 al 90. Por supuesto que nos han cuestionado el periodo, así como, ¿de dónde lo sacaron? No sé qué. Fue un consenso, eso sí es verdad, eso fue un consenso de los sobrevivientes. Tiene mucho que ver con el periodo de la existencia de esta policía política, de la Dirección de Federal de Seguridad, que después se convirtió en otras cédulas como de la misma policía y como en el 90, digamos, cierran las puertas. Un poco es en esa lógica. Acteal, Acteal, por ejemplo, pues tiene en este momento ya hubo una disculpa pública, una reparación. Entiendo que solo es un grupo que recibió una solución amistosa, una propuesta de solución amistosa por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hay otro grupo que está en camino, entiendo, a la Corte Interamericana. Entonces, digamos, por ese lado, pues, además del tiempo, entiendo, digo, esa no lo ve como necesariamente mi área, pero bueno, tengo el conocimiento de que tienen un camino distinto, y el Charco creo que también es de años después, no me acuerdo muy bien, 2000 algo, pero el periodo de tiempo no alcanzaría como para esta comisión en particular. Ah, qué lástima. ¿Y por qué crees tú que no han visto todo en grupo así? O sea, digo, de los 60 hasta, pues bueno, se podría meter hasta lo de la guerra contra el narco. O sea, ¿por qué esta periodización? Porque finalmente es lo mismo, o sea, han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y tampoco se ha encontrado un probable responsable en ninguno de los casos, ni Chaco ni Acteal. Sí, yo creo que tiene que ver un poco, a ver, los mecanismos ordinarios existen, las comisiones de víctimas, la comisión de búsqueda, la propia subsecretaría, digo, las instituciones, la Fiscalía General de la República, sus fiscalías especializadas y la tarea del Poder Judicial, que no es menos importante, ¿no? El, el encontrar responsables o bueno, investigar y una vez sancionar a los responsables, pues recae ahí, tampoco ha habido como gran avance. Digamos, existen como los mecanismos ordinarios, la necesidad en este punto de generar mecanismos extraordinarios para un periodo de tiempo
que además desde nuestra visión fue lo más responsable, porque si metíamos como todo en el mismo cajón, la verdad es que, como les platicaba hace rato, 2 años y medio, pues no sería responsable de nuestra parte establecerlos en un periodo tan amplio, la verdad. Entonces, un poco eso, la respuesta sería esa, los mecanismos ordinarios, que además han sido construidos por las propias víctimas, como la Ley General de Víctimas, la Ley General contra la Tortura, la ley de desaparición forzada, pues es una conquista también de las víctimas y la institucionalidad que estas leyes han creado, creo que pues están en favor de de estos casos y no dejar fuera, por supuesto, insisto y insistiré en el tema, pues de las fiscalías, que también hay que movilizarlas, ahí también hay mucho trabajo que hacer. Es que, bueno, lo que pasa es que como también yo vengo más del ámbito penal, entonces sí, bueno, finalmente existe como este manco, ¿no? O sea, no hay de dónde, o sea, sí existen los delitos ordinarios, pero no existen, por ejemplo, en nuestro código los delitos de lesa humanidad, que pues finalmente podría abarcar todo de la guerra sucia, los delitos políticos de los 80s, los 90s, los 2000s. Realmente sería tal vez una buena, a lo mejor, solución para iniciar. Digo, el problema es que es mucho. El problema es que... Sí. Y también la cosa, pues el crimen de lesa humanidad, como lo sabes, igual a las colegas y los colegas que nos estén escuchando, pues siempre está dirigido a una población en específico, es sistemático, tiene un método, y nosotros del análisis que hicimos, lo que pasó en Guerra Sucia en este periodo, sí iba dirigido a una sociedad, a un grupo de personas, una población en particular, cometidos aplicando estas políticas violentas del Estado, pero sí se saldría un poco del marco de, por ejemplo, la guerra contra el narcotráfico, ¿no? En el gobierno de Calderón, que responde eh, a otros elementos distintos, ¿no? Entonces, sí, como que quisimos más bien ponerlos en otro cajón, porque la verdad, poder tener un poco más de control, pues, en la resolución y en el análisis desde el Ejecutivo que se hace de ese asunto. Bueno, ya sería mi última pregunta. O sea, en ese aspecto del Ejecutivo, ¿cómo, si sabes tú o cómo ves que está empujando, por ejemplo, el Ejecutivo casos que ya se vieron en la Corte Interamericana, ya se dictó sentencia, como el caso Rosendo Radilla, pero tampoco ha habido ningún movimiento en el ámbito judicial, o sea, sigue sin encontrarse, sigue sin consignarse ni nada. Entonces, no sé si ustedes también están empujando esos procesos. Pues mira, en el caso, por ejemplo, del señor Rosendo Radilla, se sigue buscando al señor Rosendo Radilla, se siguen implementando acciones de búsqueda en campo. Es una petición de la familia y de la propia sentencia de la Corte. Efectivamente, la verdad es que el tema de la autonomía de la Fiscalía General de la República, no sé si necesariamente se ha terminado de entender muy bien este tema como esta posición de nosotros solo investigamos, cuando creo que también, a ver, la Corte establece la sanción para el Estado mexicano, ¿no? Que es todo, que es el presidente municipal, que es el fiscal general, que soy yo, ese es el Estado mexicano, y siento que de repente esa visión como de mucha división no necesariamente siempre ayuda. Insisto, empujamos, en este caso, por ejemplo, en la oficina en la que yo ayudo, estamos atendiendo la sentencia, uno de los resolutivos de la sentencia al caso Atenco. En el caso Atenco, la Corte ordena la creación de un diagnóstico nacional de tortura sexual. Hicimos nosotros un trabajo de levantamiento de entrevistas y todo para emitir un informe que pronto va a salir referente al fenómeno de la tortura sexual en México y el fortalecimiento del mecanismo, que es llevar a atender casos, revisarlos, generar informes. Y eso estamos caminando nosotros a marchas forzadas, Salud igual, SEAF igual y todo, pero la Fiscalía del Estado de México no mueve un pelo.
Y la verdad es que ahí, pues hacemos esta coordinación interinstitucional para solicitar y todo, pero creo que ahí, pues sí hace falta un poco más de movilización, no lo sé si ciudadana o no lo sé, para que también las fiscalías se muevan un poquito. Y los poderes judiciales, que también, la verdad es que, mira el cambio del sistema penal del inquisitivo al acusatorio, cuánto tiempo tiene, y hoy pareciera que en muchos casos, nomás cambiaron el letrero. Entonces, es una opinión personal, eso no podría decir que es una posición institucional, pero lo que me ha tocado a mí vivir es que sí tienen ahí algunos vicios muy difíciles de, de, de superar, pero somos unos entusiastas eternos. Entonces lo que nos toca a nosotros, pues lo seguimos empujando, y espero haber contestado tu pregunta. Muchas gracias, sí. ¿De qué?